Gracias, asambleísta Marco Murillo. Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Yo creo que no es perder el tiempo el día de hoy. Yo realmente me siento congratulado de que podemos debatir los derechos y sobre todo consagrados en la Constitución política del Estado, en la Constitución y también en los acuerdos y tratados internacionales, en los instrumentos internacionales. Por eso yo básicamente quiero señalar con total claridad que a mí en lo absoluto me molesta. Es más, creo que algunos somos ignorantes en alguna cosa. Muchos en el Ecuador y creo que también en la Asamblea no sabíamos que éramos garantes de derechos individuales y derechos colectivos. Por eso algunos confundieron diciendo hay que hacer una consulta para todos porque no solamente los indígenas tienen que tener ese derecho. Eso explica claramente que la Constitución, en este caso, recoge no solamente los derechos individuales de todos los ciudadanos, sino derechos exclusivos, derechos colectivos, en este caso de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. Por eso la Constitución en el artículo 57, numeral 7 y numeral 17 específicamente se refiere a los que somos portadores de derechos colectivos, es decir, a estos pueblos, no a la sociedad en general, porque hacer consulta, plebiscito a toda la sociedad implicaría que ya no tendríamos que existir este ente legislativo, es solamente en el caso de derechos colectivos. Pero yo quiero ir a algunos temas también de fondo, colegas asambleístas, y señalar básicamente el tema de la consulta. Ahora veo mucha gente rasgándose las vestiduras y diciendo, bueno, es propicio decir que vamos a tener ahora una consulta prelegislativa, los indígenas son importantes y hay que tomarlos en cuenta. Y me alegra ese espíritu y ese ánimo de la Asamblea Nacional. Pero ojo, todo el mundo, al menos algunos, que vienen con consigna, dicen, hey, pero un ratito, son importantes los indígenas, pero no es vinculante, ojo, no es vinculante, les vamos a consultar, pero a la final lo que ellos digan no va a servir de nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por favor, digámosle al país qué realmente queremos de los pueblos indígenas, de los negros, de los montubios en este caso, cuál es nuestro planteamiento claro y concreto. Yo quiero señalar y entrar a un tema de fondo que sí es vinculante la consulta. El artículo 10 de la Constitución Política señala claramente que nosotros tenemos estos derechos y por lo tanto la Constitución tiene que garantizar todo lo que ahí respecta a derechos individuales y colectivos, pero también los instrumentos internacionales y concretamente son mandatorios en su artículo 11 de la Constitución numeral 3. Por lo tanto, nos estamos olvidando de que también el Ecuador firmó una declaración universal, en este caso de los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas. Y quiero señalar clara y textualmente, con su veña, señor presidente, el artículo 32, numeral 2, y pueden consultarlo, esto va a servir también para que ustedes tengan mayor conocimiento. Dice, en el punto pertinente, numeral 2, los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe, no porque me interesa políticamente, de buena fe, con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas, a fin de obtener su conocimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras, territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo utilizado o la explotación de sus recursos minerales y también hídricos, ¿no es cierto? Entonces ahí señala que básicamente esa consulta es para buscar el conocimiento libre e informado. También el artículo, hay otro convenio, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en su artículo 6, numeral 1, señala consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Y también el numeral 2 del mismo artículo señala, las consultas llevadas a cabo en aplicación a este convenio deberán efectuarse, otra vez reitera este convenio, de buena fe, manipulación política, de buena fe.
y de manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo y lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Por favor, es vinculante, si no, ¿para qué nos damos la vuelta debatiendo tanta cosa? Tiene que ser vinculante, si no es una burla para esos pueblos indígenas. ¿Para qué se les consulta, por Dios? Si hay una posición mayoritaria de aquí de la Asamblea Nacional, si hay una posición de un gobierno que es colegislador que puede vetar como ya lo ha amenazado. Entonces, ¿qué chiste estamos haciendo el día de hoy? ¿Qué juego estamos haciendo el día de hoy? Tratando de mandar al CAL, a la Comisión de Estructura del Estado, a la Comisión de Derechos Colectivos. Por favor, hablemosle con total claridad y transparencia. Por ello yo quiero llamar nuevamente a que si vamos a tratar el tema de la consulta por los pueblos indígenas, por esos pueblos milenarios, tenemos que realmente decir, estas son acciones afirmativas, reitero, los derechos, que lindo el día de hoy resaltar la figura de Manuela Sáenz, que había sido borrada por una sociedad machista. Creo que todavía el país está debiendo a los pueblos indígenas. No he visto un líder aquí que ha sido también de la misma manera tratada, y la próxima vez voy a traer que de la misma manera, con todo legítimo derecho que ha tenido Manuela Sáenz de ser reivindicada, pues en este caso Fernando de Aquilema, un mártir indígena justamente que luchó por los derechos de los pueblos indígenas y que fue masacrado, sea reconocido de la misma manera. Esas son las grandes deudas que tenemos este país, esta Asamblea Nacional. Por eso digo, en honor a esas grandes luchadoras, en honor a esos pueblos indígenas que se siguen resistiendo, no pido que nos entendamos ante todos. Yo no soy un etnocentrista y lo digo con mucha claridad. No comparto con alguna organización mi visión sobre la cuestión indígena, pero mi visión es respetarla, porque esa es la diversidad del Ecuador. Yo planteo una visión más centrada, más clara, más plural, pero eso tenemos que respetar. Pero eso no me da ningún derecho a deslegitimar a quienes luchan por lo que creen y en esa virtud desarrollar una sociedad más justa, más incluyente, intercultural y plurinacional. Por eso aquí yo saludo la unidad de las organizaciones, a pesar de que el gobierno, a pesar de que las distintas estructuras del Estado quieren manipular creando nuevas organizaciones. Por Dios, respetémonos en honor a la lucha de esos grandes pueblos. Y quiero concluir, señor presidente, señalando, y colegas asambleístas, yo creo que el tema de fondo también es un tema que se ha planteado aquí y quiero hacer algunas respuestas en torno que se han planteado en torno a la Corte Constitucional. Yo desde ahora no le voy a llamar Corte Constitucional. Los señores son miembros de un tribunal constitucional. Así fueron elegidos, así se prorrogaron, les prorrogó en sus funciones la Asamblea Nacional, pero de ninguna manera la Asamblea Nacional los dio un cambio de nombre como sí, o al menos prorrogación de funciones como es la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral. Solamente ellos están fuera de este proceso. Por lo tanto, yo seguiré las acciones pertinentes en torno a la Corte Constitucionalidad, al Tribunal Constitucional, porque es ilegítima y estamos aquí para velar la constitucionalidad y sobre todo el mandato. No existe Corte Constitucional de transición en ningún artículo de la Constitución ni en ningún mandato legal, ni inclusive de la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, hoy tenemos que hablar que es una sentencia del Tribunal Constitucional, porque así dicen sus nombramientos. Y además presentaré ante todos ustedes las pruebas argumentadas por la cual solicitaré claramente al Pleno de la Asamblea la suspensión de la prórroga como miembros del Tribunal Constitucional, porque de ninguna manera ellos son miembros de la Corte Constitucional. Por eso, en lo de fondo, señor presidente, para concluir, para mí no es válida esa normativa que nos pone a debatir. Así es que eso no está en debate lo que la Corte. Hay que cumplir lo que la Constitución dice, hay que cumplir y es mandatorio lo que el convenio de la 169 de la OIT dice, y hay que cumplir la Declaración de la cual Universal de los Derechos Humanos, de los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, que son mandatorios. Muchas gracias, señor presidente.